ustedes a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel. En esta hora, Señor, te pido que seas tú quien abra nuestro entendimiento y hable a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor. Gracias porque me has permitido compartir tu palabra una vez más. Que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mí, Señor, y que hable tu palabra y no lo que hay en mi corazón. Te damos gracias, amado Dios. Amén. Bueno, nosotros como mexicanos tenemos muchas palabras o muchos modismos de palabras que nosotros solamente entendemos. Ahí en el trabajo hay muchos chinos y ellos llegan hablando el español correctamente. Hola, buenos días, o cuando se asombran dicen, ay, no inventes. Pero con el paso del tiempo van aprendiendo las palabras pues que los mexicanos vamos diciendo, incluyendo algunos las groserías, ¿no? Y luego los chinos llegan y en lugar de decir, ay, no inventes, ay, no manches. O sea, como que van adoptando algunas palabras que nosotros decimos. Incluso nosotros ya, o sea, hablando en nuestra vida como cotidiana, tenemos ciertas frases que quizás solo en el momento no entendemos. No sé si en algún momento ustedes le han dicho a alguien, ay, pásame la de esta. La de esta que está en el de este. Ah, bueno, sí, ¿no? Y a veces sí es, ¿no? Lo agarran y se lo pasan. Ya saben cuál es la de esta del de este. También tenemos palabras como, ay, se me fue la onda o se me fue el avión, ¿no? O sea, como que estás distraído y son palabras que utilizamos. O el famoso, hazlo, a lo mejor chicle y pega, ¿no? O sea, son palabras que nosotros, pues, no son correctas en el español, pero nosotros ya los hicimos parte de nuestra vida. Yo creo que en algún momento yo les conté, o no sé si les he contado, que una vez estaba dando clase y un alumno me dice, ay, no me acuerdo si me dijo, me duele la cholla o algo así, pero en ese momento yo estaba así como que en otra onda, ¿no? O sea, y le digo, ¿te duele la qué? La cholla. Y le digo, ¿qué es eso? O sea, en ese momento se me fue la onda, se me fue el avión. Entonces le digo, ¿qué es eso? Y llega otro alumno y me dice, ay, maestra, ¿no sabes qué es la cholla? Y yo, no, ¿qué es? Pues la cabeza. Y yo así como que, o sea, sí sé qué significa, pero en ese momento, pues se me fue, o sea, se me fue la onda. O ahí tenemos diferentes palabras, ¿no? Que a lo mejor el que no arriesga no gana, o diferentes frases que nosotros decimos, dichos, y nosotros los entendemos. Cuando llega alguien extranjero, pues se tiene que acoplar a este tipo de lenguaje. Y una frase que ha sonado mucho en esta temporada de fútbol, y voy a tocar la herida de muchos, cuando jugaba México y ganaba un partido, ¿cuál era la frase? Y sí, ¿no? O sea, México iba muy bien, ¿no? O sea, no le habían metido ningún gol en todos los partidos que jugó hasta que llegó Inglaterra, y pues ya. Y sí, ¿no? O sea, pero la frase que estuvo como muy resonante cada que jugaba México era la palabra y sí. Esa palabra te daba como la ilusión, la posibilidad, nos hacía imaginar que esta vez México podía pasar. No sé si a octavos o a cuartos, no sé, desconozco, pero a todos les emocionaba, ¿no? O sea, ay, y esta vez sí, y sí puede llegar, sí va a pasar, va a avanzar. No, eran palabras que nos hacían ilusionarnos. Bueno, a mí no, porque a mí no me gusta el fútbol, pero a quienes sí les gusta el fútbol decían, no, y sí, y hasta en las pláticas comunes, ¿no? No, pues, ¿cómo ves a México? Va a ganar. Y ahí en el trabajo se ponían a ver el partido y cuando venían y veían y ganaba, no, pues sí, y sí ganamos. Y todos bien emocionados, ¿no? Fue como que la frase que fue como el eslogan de cada que jugaba México, ¿no? Y sí.
Y es una frase que motivaba a los espectadores al cambio, ¿no? Les abría esa posibilidad, esa imaginación de que esta vez sí podríamos pasar a la final, pero pues bueno, ya saben la historia, no está de más contarla, si a ustedes les gusta el fútbol, ya México ya salió, ya estuvimos apoyando a Inglaterra y también, y sí, pues también, y si no, ahora son españoles. Y el día de hoy. Entonces, el día de hoy quise llamar a este sermón, ¿y si sí, iglesia? ¿Y si sí nos tomamos en serio nuestra relación con Dios? ¿Y si realmente nos vemos como un cuerpo? ¿Y si sí? ¿Y si sí nos ponemos a trabajar en el Evangelio? ¿Y si sí realmente hacemos discípulos? ¿Y si sí? ¿Por qué no como iglesia tenemos estas palabras que igual nos ayuden a ver cómo sería el trabajo productivo de la iglesia si sí realmente nos ponemos a trabajar? ¿Y si sí? ¿Cómo estaría la iglesia? ¿Y si sí? ¿Cómo serían los cristianos? ¿Y si sí dejamos de ser doble ánimo? ¿Y si sí seguimos viviendo la vida como nos dice la Biblia? A este sermón decidí llamarlo así. ¿Y si sí, iglesia? ¿Y si sí nos ponemos las pilas? Y vamos a ver algunos personajes, vamos a ver algunas historias de personas que sí se tomaron en serio, no solo lo imaginaron, no solo lo pensaron, no solo les dio la imaginación, sino lo aplicaron a su vida. No se quedaron solo en el y sí, sino realmente pusieron su vida en práctica o hicieron acciones para cambiar el rumbo, y no solo que la palabra y sí fuera una frase o un eslogan de su vida, sino que realmente la cumplieran. Ellos no fueron solo oidores, sino también hacedores. Muy bien, el primer y sí, ya lo mencioné, y es y sí, nos tomamos en serio nuestra relación con Dios. Y vamos a Crónicas, a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y le voy a dar lectura al versículo 1, al versículo 2, y de ahí me voy a saltar hasta el versículo 10, 11, 12 y 13. Cuando lo tengan me dicen amén. Segunda de Crónicas 33, versículo 1 y 2, y de ahí nos saltamos hasta el 10 y le doy continuidad hasta el versículo 13. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Ok, y dice así, Segunda de Crónicas 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Aquí tenemos la primera parte. Alguien que conocía de Dios, alguien que su padre le inculcó quién era Dios. Sí sabemos que la cultura judía en ese tiempo lo que les hacían leer o con lo que los enseñaban a leer eran con los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces ellos conocían la palabra, ellos conocían la ley, venían de un trasfondo en donde sabían que no tenían que ser gente que idolatraba alguna deidad, algún otro Dios. Ellos sabían que no debían ser un pueblo desobediente. ¿Por qué? Porque anteriormente ese pueblo ya había tenido como su corrección en el desierto. Los hicieron pasar 40 años en el desierto. Entonces, él sabía quién era Dios. Sus padres y ancestros habían visto el poder de Dios. Ellos habían visto, o sea, nadie les había contado, sus ancestros lo habían visto. Y encontramos aquí en Crónicas la historia de los reyes
y encontramos a Manasés. Al principio alguien que quizá había aprendido lo que Dios había dicho al pueblo, pero solo lo había aprendido, no lo había aplicado. Y muchos de nosotros o muchos cristianos que no son cristianos, solo se les inculcó la religión. Pero, ¿qué tanto viven su vida cristiana de buena manera? Solo venimos por venir, solo venimos a cumplir, solo porque el domingo ya se nos hizo cotidiano. Muchos cristianos así vivimos. Lo vemos en la Biblia y decimos, no, pues sí, qué mal personaje. O sea, ya que conocía de Dios y vio que su padre fue un rey y luego vieron que el pueblo de Israel salió de Egipto. No, o sea, ¿cómo es posible, no? Yo luego leo y digo, ¿cómo es posible que un pueblo que vio las maravillas de Dios, los milagros de Dios, se atreviera a darle la espalda, a adorar a otros dioses? Pero así somos nosotros. Tenemos la historia del pueblo de Israel, tenemos lo que Dios hizo a través de ese pueblo, y no solo eso, ya tenemos el sacrificio de Jesús, ya nos perdonó nuestros pecados, ya murió en la cruz, y todavía preferimos hacer lo que nosotros nos gusta y que nos aleja de Dios. Estamos haciendo prácticamente lo mismo. Y en esta primera parte encontramos eso, ¿no? A alguien que sabía quién era Dios, pero no tenía relación con Dios. Ahora nos saltamos al versículo 10 y dice así, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente a la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Qué tiene que pasarnos para que nosotros nos demos cuenta quién es Dios? ¿Tiene que pasarnos algo malo para que nos caiga el 20 y veamos quién es Dios? Tenemos que sufrir alguna cautividad, tenemos que caer en alguna adicción, tenemos que caer en algo para que realmente busquemos a Dios. Y lo vemos en este pasaje. Jehová habló y no lo escucharon. Pero después dice, pues lo encarcelaron, se lo llevaron a Babilonia. Y fue ahí cuando se humilló, fue ahí cuando buscó al Dios de sus padres. ¿Qué nos tiene que pasar? ¿Tenemos que sufrir un accidente y llegar sin un pie a la iglesia para reconocer quién es Dios? ¿Tengo que quedarme sin trabajo medio año para que venga a la iglesia todos los días y le pida a Dios? ¿Tiene que pasar eso? Y si sí, iglesia, y si sí nos tomamos en serio nuestra relación con Dios. En la semana, no sé si fue ayer o antier, que el pastor subió esa lectura chiquitita de las vacas flacas y las vacas gordas. Y ciertamente no, muchas veces cuando nosotros estamos bien, estamos en temporada de vacas gordas, pues estamos bien a gusto, ¿no? O sea, luego ni nos acordamos de Dios y nos estamos pasando muy bien, pero cuando llega la temporada de vacas flacas, ahí decía la frase, ¿no? Ahí en la temporada de vacas flacas es cuando se ve tu confianza en Dios. Tenemos que estar o tenemos que tener nuestra relación con Dios ya sea en vacas flacas o en vacas gordas. No solo cuando me va mal, no solo cuando me peleo con el hermano, no solo cuando no tengo dinero, no. Nuestra relación con Dios debe ser constante. Otra historia, y esta no es una historia que termina bien como la de aquí, es en Mateo 19. Acompáñenme a Mateo 19. Mateo 19.
Versículo 16. Mateo 19, versículo 16. Y le vamos a dar lectura del 16 al 22. Ustedes leen el 16, yo el 17, y así nos vamos hasta el 22. Cuando lo tengan, me dicen amén. Ok, le dan lectura a ustedes a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ok. Aquí encontramos a alguien que vivía una religiosidad. Había alguien que Jesús le dice: no, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y Jesús le dijo: no, pues no mates, no hurtes, honra a tu padre y a tu madre. Y él dice: todo eso ya lo he hecho. Todo eso ya lo he hecho. Y dice: entonces, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice, ¿qué hizo? Se fue triste. Muchos cristianos así vienen a la iglesia y quizá tocan en la alabanza, quizá tocan el pandero, quizá predican, quizá hacen el talento bien rico, quizá lavan los trastes y les dejan mucho brillo, hasta los dejan rechinando de limpios. Pero cuando Dios les pide algo, no lo quieren dejar, porque su corazón está en otro lado y se van tristes. A lo mejor Dios no te está pidiendo que vendas lo que tienes, a lo mejor Dios te está pidiendo tiempo, pero a veces nuestro tiempo lo dedicamos viendo televisión, viendo series coreanas, viendo series turcas. No sé, dedicamos nuestro tiempo a otra cosa. A lo mejor usted dice: no, pues yo no peco, yo no robo, yo no mato a nadie, espero. Yo no soy chismoso en la iglesia ni en ningún lado, o sea, yo me porto bien. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tu corazón realmente lo tiene Dios? Si Él te pide lo que tú quieres, ¿se lo darías? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Muchos cristianos solo vienen por cumplir. Muchos cristianos solo se congregan. Y ayer hablábamos de eso y les decían: ya están espoleando la prédica de mañana. Pero muchos de los que son cristianos no son cristianos porque no viven una vida cristiana. Y la pregunta que ayer decía, ¿no? O sea, ¿qué hace que un cristiano que conoce la palabra se aleje? A veces cuando ya tenemos la convicción, pues sí, a veces estamos aquí bien eufóricos y sentimos todo el poder del Espíritu Santo y el fuego, pero cuando de repente llegan días malos, pues andamos tristes, no tenemos ganas. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar el Evangelio, simplemente no hay ánimos, pero por nuestra convicción, por lo que estamos convencidos, es por lo que seguimos adelante, no por nuestras emociones. Y muchos cristianos son cristianos que vienen a la iglesia solo por emociones, solo porque siento bonito en el evento, solo porque en la alabanza siento muy bien, siento que me llena mi espíritu, y no está mal, pero si solo lo dejamos en lo que yo siento, cuando te sientas mal, no vas a querer venir. Tienes que estar convencido. ¿Por qué mi carácter no cambia? Porque no se lo has entregado al Señor.
¿Por qué soy bien enojón? Porque no le has entregado tu carácter al Señor. Porque no has tenido a lo mejor una relación completa con el Espíritu Santo y Él solito, con ayuda de Dios, tú solito con ayuda de Dios, van a ir cambiando lo que necesita que sea cambiado. ¿Por qué no hemos entregado lo que hay en nuestro corazón? Lo que sentimos que debemos entregarle al Señor, nuestros sueños, lo que nosotros vamos a hacer, nuestros proyectos. Tenemos altibajos en nuestra vida cristiana, pero eso no tiene que influir grandemente en nuestra relación con Dios. Entonces, iglesia, ¿y si sí nos tomamos en serio nuestra relación con Dios? Nuestra vida cristiana sería diferente. Ok, el segundo, y si sí, es, y si sí, iglesia, empezamos a vernos como hermanos. Y si sí, iglesia, empezamos a vernos como un cuerpo. Y si sí, vamos a Hechos 2. A Hechos 2, versículo 43 al 47. Hechos 2, 43 y 47. Y dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí arribita del versículo 43 hay un pequeño subtítulo en negritas, no sé si su Biblia la tenga. En la mía dice: la vida de los primeros cristianos. Estaban juntos, estaban unánimes, partían el pan con alegría y alababan al Señor. Yo no les voy a decir, ay, vendan sus bienes y hay que repartirlo entre nosotros. Pero ¿qué tanto nos preocupamos por los hermanos? A veces cuesta trabajo porque estamos cada uno en nuestro mundo, pensando en nuestras necesidades. Pero ahora tenemos esto y aunque sea un mensajito, ¿no? Hola hermano, ¿cómo estás? No te vi en la iglesia. Y ni eso. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero a veces, no, o sea, sí lo tomamos, pero nada más andamos viendo memes en Facebook, videos cortitos en TikTok. Me gusta el versículo 46 porque dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En otras iglesias, en Marte, en otras iglesias, aquí no pasa. Cuando comparten los alimentos o hay talento, el talento está bien caro. Ay, le echaron nada más 3 piecitas de carne. Ay, yo cocino mejor. Ay, le faltó sal. Ay, está bien desabrido. ¿Eso es comer juntos con alegría y sencillez de corazón? Digo, pasa en otros lados. En Marte pasa. Aquí no. Aquí todos cocinan rico. Todos cocinan muy rico. Entonces, eso significa estar juntos, compartiendo el pan con sencillez de corazón. Y luego va con el, ay, ya viste acá. Sí. Ay, no, esa hermana. Ay, no, el hermano.
La vida de los primeros cristianos se caracterizaba porque estaban juntos, compartían con alegría, con sencillez. Y tenemos en el versículo 47, alabando a Dios. No chismeando, no hablando del hermano, no hablando del pastor, no hablando del talento, no hablando de que a Liz ya se le salieron 10 gallos en la alabanza. No, alabando a Dios. Tenían todas las cosas en común. Y yo me imagino que todas las cosas en común quería decir que venían a la iglesia o asistían ahí porque sabían a qué iban. A alabar a Dios. A compartir entre ellos. No haciendo chismes. No hablando mal del hermano. Tenían todas las cosas en común. Aquí a muchos les gusta el fútbol, a muchos no. Digo, lo agarramos entre carrilla, ¿no? Ah, que va a perder el Cruz Azul. Ah, que va a perder el América, ¿no? Va a ganar el Chivas, no sé. Todos pierden, gana el Chivas, no sé. Yo no veo fútbol. Pero la vida de los primeros cristianos se caracterizaba por eso. Estaban juntos, compartían juntos el pan, la comida. Y ahorita que vamos a compartir al ratito, pozolito, pues todos juntos, con alegría, porque Erika cocina bien rico. Se hace unas tortillas bien ricas, unos sopecitos bien ricos. Entonces, nosotros todos juntos, unánimes, compartimos con alegría el pan, con sencillez de corazón, y sí venimos a la iglesia a ser amigos, a convivir entre nosotros, a crear lazos, pero sobre todo venimos a alabar a Dios. Y eso es lo que el versículo 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En el versículo 47, en otra versión, en versión Nueva Traducción Viviente, déjenme lo busco rápidamente. Hechos 2:47. Dice así, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Yo creo que cuando estamos juntos o cuando deberíamos estar juntos, debemos de disfrutar la buena voluntad de todos nuestros hermanos. Porque nosotros, o yo no creo que ninguno de nosotros le desee el mal al otro, sino queremos que sigan adelante, que avancen en el Evangelio, que avancen también en sus metas personales. Nos da mucha alegría, ¿no? Ver los niños cuando pasan de ciclo escolar, cuando terminan la prepa y pasan a la universidad, nos da alegría. Así como los primeros cristianos, disfrutando de la buena voluntad. Y en su momento el Señor va a traer a este lugar la gente que debe de ser añadida. Encontramos el tercer, y sí. Y sí, iglesia, empezamos a compartir el Evangelio. Y sí. Ese es nuestro trabajo. El texto base, en el seminario llevamos una materia que se llama Misiones Mundiales. Y el texto base de esa materia es Mateo 28, 19 y 20. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Mateo 28, 19 y 20. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
tenemos una tarea. A veces nos rompemos la cabeza, o no sé si a ustedes en algún momento les pasó, a mí me pasó, que decían, no, hay 5 ministerios, pastor, evangelista, apóstol, maestro, profeta. Y yo decía, ¿en cuál estaré? ¿Cuál seré yo? ¿No? Ay, hay muchos dones, don de sanidad, don de hablar lenguas, de discernir lenguas. Y yo, ¿cuál será el mío? Señor, ¿cuál es el mío? Y yo oraba, ¿no? Y le decía a Dios, es que yo quiero hacer esto, pero también quiero hacer el otro, quiero tener este don. Y yo me partía mucho la cabeza, ¿no? Y yo decía, ¿cuál tendré yo, no? ¿Cuál seré yo? ¿Cuál seré? ¿A cuál perteneceré? Como cristianos a veces nos partimos la cabeza y a lo mejor si yo les pregunto a alguno de ustedes en este momento, ay, ¿a cuál de los 5 ministerios crees que pertenezcas? ¿O cuál tienes? Muchos van a decir, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuál es tu don? Ay, ¿quién sabe? No soy bueno en nada, ¿no? Muchas veces nos partimos la cabeza pensando en eso, pero tenemos una tarea que el Señor nos dejó. Y esa no importa si eres pastor, no importa si eres maestro, no importa si tienes el don de hablar lenguas, no importa si tienes el don de discernir lenguas. Tu tarea es ir y hacer discípulos. Esa es tu tarea. Lo principal que tenemos y que Dios nos mandó es ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque ¿cómo va alguien a pastorear si no hay ovejas a las cuales hay que pastorear? Y esas ovejas se van a venir cuando alguien se tome el tiempo de ir y evangelizar. ¿Cómo se le va a enseñar a alguien una clase dominical si no hay alguien que vaya y traiga esa oveja? Hay que salir a evangelizar. Por lo regular, los profetas le profetizan al pueblo. Si no hay pueblo, ¿a quién le van a profetizar? Entonces los evangelistas o nosotros tenemos que hacer ese trabajo, ir, predicar el evangelio y traer a las ovejas. Pero no solo significa ir y tú le predicas y que Dios te ama y vente a la iglesia, mi pastor es bien buena onda. No, o sea, tienen que ir, predicar el evangelio, pero dice, hagan discípulos. Dice, no solo dice, ay, tráiganlos a la iglesia y ahí termina tu trabajo. Hagan discípulos y enséñenles. ¿Qué significa ser un discípulo? No que solo aprendiste lo que te enseñaron, sino ahora tú vas a vivir lo que te han enseñado. Ahora, tú en algún momento fuiste discípulo de alguien. Yo creo que alguien te habló de Dios, alguien, tu mamá, algún familiar, un conocido, pues alguien te tuvo que discipular. Ahora es tu turno de discipular a alguien más. ¿Estás haciendo tu trabajo? Y si sí, iglesia, nos ponemos a trabajar. Y si sí, iglesia, nos ponemos a evangelizar. Hay ciertas biografías que vimos durante esta materia y una de las que a mí me impactó más es de un evangelista que se llama Philip Elliot, no sé si lo pronuncié bien, es estadounidense. Este hombre trabajó en Estados Unidos, hizo su labor, aprendió como misionero, ya iba mentalizado en que a lo mejor iba a dormir en el piso, iba mentalizado en que si nada más hay rata que comer, pues a comer rata, si hay cucarachas que comer, pues comer cucarachas, ya iba mentalizado. Entonces este hombre viajó a Ecuador, a una isla de Ecuador. Estas personas de esta isla de Ecuador, a la costa de Ecuador, eran tribus alejadas como de la zona centro. Era gente que estaba recluida nada más como en su pueblito, no tenían contacto. Ajá, exactamente, era un pueblito no civilizado. Cuenta la esposa de este hombre que esa era un lugar o un pueblito de caníbales. El hombre fue y al principio aceptaron o empezaron a recibir lo que es el evangelio, pero algo pasó en esos hombres, quién sabe qué habrá pasado, pero mataron
a este evangelista. ¿Y qué creen que pasó? Se lo comieron. Se lo comieron. Este hombre murió el 8 de enero de 1956, o sea, no tiene años, siglos, fue apenas hace unos 50, 70 años atrás, y se lo comieron por llevar el evangelio. Y una frase que él decía, que a mí cuando lo leía me impactó, que decía, no busco una vida larga, realmente sí no tuvo una vida larga, decía, no busco una vida larga, sino una vida plena como tú, Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle eso al Señor? A veces decimos, no, Señor, pues dame 90 años, 80 años. Señor, ya me voy a casar, por favor no vengas o no me lleves a tu presencia, ¿no? Pero, ¿cuántos realmente le diríamos al Señor, sabes qué? No busco una vida muy larga, sino yo solo busco una vida que te complazca a ti. Hombres como este que dieron su vida por llevar el evangelio. Y nosotros no queremos salir de nuestra casa a predicarle a nuestro vecino. Nosotros no queremos ir con ese compañero de trabajo a llevarle la palabra de Dios. Ahí en el trabajo tuve un compañero, bueno, tengo un compañero que al principio no nos llevamos muy bien, pero yo después le dije, es que tú me trataste feo. Le hablé, le dije, tú me trataste feo, ya. Pues nos disculpamos y ya nos llevamos bien. Y estuvimos hablando y él cree como en la santería o algo así y trae aquí como que sus pulseras y en su pulsera en su pie. Y entonces pues yo le empecé a hablar de Dios. Le dije, no, pues Dios es Dios, o sea, ¿eso qué? Y entonces empecé a entregarle los días lunes estoy con él y hablamos sobre eso, ¿no? O sea, yo no sé si Dios va a tocar su vida, pero yo sé que el Espíritu Santo está sembrando la semilla en su corazón. Entonces nosotros tenemos que ir a trabajar, iglesia. A lo mejor en el primer momento no nos va a tocar ver el resultado. A lo mejor tú llevas la semilla, pero a ti no te va a tocar ver cuando estén los frutos. Pero ahí quedó la semilla. Es nuestro trabajo como iglesia llevar el evangelio. Es nuestro trabajo como iglesia predicarles. O sea, nada más ese es tu trabajo. Ya lo difícil lo hizo Jesús, que fue morir en la cruz. Ya lo difícil lo hizo Jesús entregando su vida. Y nosotros no queremos trabajar. Y si sí, iglesia, nos ponemos a trabajar. Y si sí, iglesia, evangelizamos. Y si sí, iglesia, tomamos en serio nuestra relación con Dios. Y si sí, iglesia, nos tratamos como hermanos. En el mundial, esta frase de "y si sí" se volvió una esperanza para los mexicanos, se volvió una ilusión de algo que podría pasar. Pero nosotros tenemos a Cristo y al Espíritu Santo de nuestro lado. Y el "y si sí" se puede volver una realidad, no una posibilidad. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Y quiero que regresemos a Isaías 29:13, que fue el texto con el que empezamos. Isaías 29. Versículo 13. Y le voy a dar lectura en otra versión. Isaías 29:13, versión Dios habla hoy. Y dice así: el Señor me dijo, este pueblo dice estar cerca de mí y me honra solamente con los labios, pero su corazón está lejos de mí y el culto que me rinde no son más que invenciones humanas y que han sido aprendidas de memoria. ¿Tú vienes a la iglesia porque te lo inculcaron? ¿Tú vienes a la iglesia porque debiste o aprendiste que se tiene que venir a la iglesia? ¿Vienes y solo honras a Dios de labios
¿O realmente lo estás haciendo con tu corazón? Así que esa es la palabra que yo les quería compartir el día de hoy. Así que, y si sí, iglesia, nos ponemos a trabajar. Y si sí, iglesia, tenemos una relación en serio con Dios. Y si sí, iglesia, nos vemos como hermanos todos. Que no sea solo una frase que nos haya dado como la esperanza, sino que nos impulse con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo a realizar lo que Él quiere que realicemos.